estamos de regreso y yo se los decía antes de la pausa, vamos a hablar de cómo vamos con estos foros, con este proceso de las reformas al Poder Judicial, un tema muy importante, por supuesto, que a todos nos atañe porque además también se está buscando que todos participemos en estos procesos. Y quiero agradecer, por supuesto, que se encuentre con nosotros el diputado federal Óscar Cantón Cetina. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias, Brenda, por la oportunidad, por la invitación de estar aquí en La Tremenda. Y además con todas las plataformas y con todo este emporio de comunicación que sirve muy bien para Durango. Llegando a todos los rincones del estado. Sí. Oiga, y más con este tema tan importante, ver la reforma al Poder Judicial. Sé que han estado recorriendo estados, que han estado pues dándonos luz a los ciudadanos, porque de pronto decimos el Poder Judicial, ¿qué es? Las leyes, prisión, pero ¿cómo vamos? Y los jueces. ¿Qué hay que decir de las virtudes de este Poder Judicial? Justicia pronta y expedita quedaría garantizada con esta reforma. Lo que nosotros estamos tratando es de responder la pregunta: ¿qué Poder Judicial tenemos? Así es. ¿Y cuál Poder Judicial queremos? Así es. La gente podrá no saber mucho de leyes, pero sabe cuando hay justicia y cuando no hay justicia. Claro. Y ahorita, ¿cuál es el diagnóstico? Te lo dice la gente en cualquier comunidad, en cualquier colonia, en todos los municipios de Durango y del país. Te lo dicen en el taxi, te lo dicen en el camión, te lo dice la gente de a pie. Te dice que la justicia no existe. Así es. Que la es para justicia unos cuantos. es para unos cuantos que tienen dinero o que tienen palancas, que tienen influencias. ¿Cuántos miles de ciudadanos, de mexicanos, están en una cárcel y no les han dictado sentencia? Así es. Y entonces están vulnerando totalmente hasta por temas derechos. de lengua, por ser indígenas. Bueno, vulnerables. eso es ya el límite Así es. de la injusticia y de la discriminación. Pero también hay gente inocente que está en una cárcel porque alguien tuvo dinero para pagarle a un juez. Entonces, ¿cuál es la percepción de la gente, según el INEGI, según todas las encuestas? Que no hay justicia. Por eso, cuando nosotros le preguntamos en junio 2 a la gente que si quería una reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum lo hizo en todas las plazas. Sí. Todos los candidatos de Morena y de la coalición, sigamos haciendo historia, lo hicimos. La gente no dudó y nos dio toda su confianza para hacer esa reforma judicial. Así es. Pero tú decías, Brenda, ¿cómo vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque septiembre lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, pero hay que recordar que la iniciativa del presidente López Obrador llegó en febrero 5. Así es. Desde febrero 5, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, yo soy secretario. Soy secretario. Estamos trabajando. Y además otras 34 iniciativas. Bueno, vamos muy avanzados. Seguimos escuchando a la gente. Hoy tuvimos un foro organizado por el Comité Ejecutivo de Morena en Durango y que verdaderamente fue fantástico. 700, 800 personas llegaron sin ningún acarreado. ¿Y cómo querían participar? Por razones de tiempo, solamente participaron una veintena de personas, pero querían participar. Todos dieron ideas. Denunciaron atropellos. O sea, pero eso es parte del diagnóstico. Sí. De decir. Es lo que va a fortalecer también los debates. Claro, porque es lo que nos está diciendo cómo estamos y a dónde vamos. Entonces, fue muy nutritivo, muy enriquecedor este foro organizado por Morena Durango y que nos va a permitir a nosotros seguir teniendo elementos para ponerle ya nombre y apellido a la reforma. Ok. ¿Verdad? ¿Se pueden definir ya los cómo a partir de lo que se ha logrado recopilar de estos foros, lo que se ha discutido? El presidente ha sido claro, hay puntos que son irreductibles, como la votación popular de jueces y magistrados, eso no se toca, pero ha dicho, no se trata de que se vaya sin que se le mueva una coma. Ya se definieron los cómo se van a proponer quienes serían candidatos. Nos decía incluso un juez, yo no me veo haciendo campaña. ¿Cuáles son los cómo de esta reforma? Sí, y eso es parte de lo que estamos haciendo y agradezco esta oportunidad para decirle a la gente, por ejemplo, no va a ser una campaña un juez, un magistrado, un ministro, como lo hace alguien que quiere ser presidente municipal o diputado local, diputado federal. No van a andar de puerta en puerta entregando no van a poner un espectacular, no van a tener un volante, no. ¿Cuál va a ser su campaña? Que ellos van a presentar una solicitud
con su aspiración, quiero ser magistrado. Y aquí está mi currículum. Soy abogado, perfecto. Tengo más de 30 años, perfecto. Y así, requisitos constitucionales. Ok. Luego vienen exámenes de conocimiento. Perfecto. ¿De No qué? es popularidad, es No conocimiento. es popularidad, es conocimiento. Porque eso se ha pedido mucho, que se respete la carrera judicial. Exactamente, se va a respetar. Pues ¿de dónde vamos a improvisar gente Ajá. así? No, pero también algo muy importante. Ahora el Poder Judicial está desvinculado del pueblo. Sí. Viven en una cúpula, en una burbuja de privilegios. Los vemos como en los inalcanzables. sueldos. Pide una cita con un juez, Sí. vas a ver que nunca te la va a dar. No tiene tiempo, dice que no, y que vaya tu abogado, Ajá. ¿no? Bueno, todo esto lo tenemos que cambiar para que haya personas sensibles y con vocación de servicio. Nos dicen que va a hacer un atentado contra la independencia del Poder Judicial. Va a fortalecer. ¿Por qué? Porque van a ser nombrados por el pueblo directamente. No van a depender del nombramiento de uno de arriba. Ajá. Ahorita en el Poder Judicial Federal, y lo mismo pasa en los locales, hay mafias, hay familias Sí. que son los que mandan y dicen, este sí, este no. Y no es el mérito el que está haciendo llegar. Cierto. Los derechos laborales de los trabajadores, porque son más de 50,000 que trabajan en el Poder Judicial Federal nada Federal, más, así hablo, pero son menos de 1,700 ministros, magistrados y jueces. Esos son los que se van a elegir. Los demás, más de 50,000, no van a tener cambio. Yo diría que van a tener cambio para beneficiarse, porque muchos de esos que ahora pueden aspirar en una carrera judicial a ser jueces o ministros, no lo logran porque las mafias de adentro solamente eligen a ellos mismos, los que ellos quieren. Ok. Entonces va a haber una verdadera lucha, en el buen sentido de la palabra, por los cargos públicos. Entonces van a ser beneficiados, pero al final de cuentas, el eje de la reforma es que le beneficia al pueblo de México. ¿Por qué circula tanto esta percepción? E incluso el ciudadano lo dice, bueno, ¿y qué pasa si los poderes fácticos intervienen y ponen jueces y ponen a su gente? ¿Se pueden dar este tipo de intervenciones de estos poderes? Yo estoy seguro que vamos a limitar en todo esa posibilidad. Pero yo me hago una pregunta ahorita. ¿Qué acaso no interviene el crimen organizado ahorita con los jueces y con los ministros? Hay empresarios, por ejemplo, que deben miles de millones de pesos en impuestos. Y están los expedientes en la oficina de un ministro de la Corte y no avanza. O sea, el crimen organizado ya está en el Poder Judicial. No con todos los jueces, ni con todos los magistrados, ni con todos los ministros. Pero tiene contadas áreas. Ya está. Y lo hemos visto. ¿Cuántos miembros del crimen organizado son detenidos y al otro día son liberados? ¿Cómo va el ciudadano de a pie, que todos los días anda preocupado por trabajar, a decidir qué persona sí está suficientemente preparada y con la carrera como debe de ser para poder votar por esa persona como juez, como magistrado? ¿Y qué implicaría en una organización de elecciones de este tipo? Nos decían, por ejemplo, expertos en materia electoral, sería algo muy costoso, una organización muy complicada. ¿Cuál es la vía que habría en ese sentido? No va a ser ni tan costoso ni tan complicado, porque estamos hablando que serían máximo 1,700 personas las que se elijan. Ahora, el ministro se elige ahora por 15 años, estamos proponiendo que sea por 12 años, que se elija a 9 ministros en vez de los 11 que hay ahora. Y en total son muy pocos. Hay que recordar que nada más en el país, cada 3 años se eligen casi 2,500 presidentes municipales, con regidores, aumenta. Entonces, no. Estamos hablando que es una elección no como la de presidentes municipales, diputados. Esta nada más se va a utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión. Va a haber debates, por ejemplo, en medios de comunicación, se van a permitir. Lo va a organizar el INE, el Instituto Nacional Electoral, o el organismo que sustituye al INE. Y entonces van a mostrar capacidades, conocimientos. Pero para estar en esa lista o en esa boleta, tendrán que haber aprobado esos exámenes
muy rigurosos, muy estrictos, en donde va a ser el mérito profesional y la capacitación, la preparación, la que salga adelante. ¿Qué le vamos a agregar? Que tengan sensibilidad social. Okay. Porque ahora están aislados del pueblo, están encerrados. Y dicen, es que un juzgador no debe socializar con la gente, no debe conocer a nadie, no debe tratar a nadie. Bueno, entonces perdóneme, no entiende a la gente, no conoce el problema y cómo sufre la gente que ahorita va en un transporte público y que sufre alguna agresión, alguna comisión de un delito y que está luego en manos de un juez y lo ve insensible. Así es. Como decías tú al principio, hay personas indígenas que por no hablar un castellano, un español, están detenidos. Están ahí, sí. ¿No? Entonces, bueno, se trata de ser muy rigurosos en los requisitos, pero también en la idoneidad. Pero vamos a fortalecer lo que es una vocación de servicio, porque hay que dejar de tener tantos privilegios en el Poder Judicial. Un ministro de la Corte Sí. gana ahora, Brenda, cerca de 900,000 pesos mensuales. Sí. Tiene 2 camionetas Suburban blindadas, tiene 10 escoltas. No es posible. Cuando se retira, le dan casi 40 millones de pesos, más otro haber, y tienen una pensión vitalicia. Sí. Con esos sueldazos, es una ofensa para el pueblo. Sí, claro. El pueblo Eso quiere es lo que se tiene justicia. que evitar con esta reforma. Eso lo también. vamos a eliminar. Esa es la reforma judicial que estamos proponiendo. ¿Qué hay que decir, diputado, de quienes señalan que, a ver, con esta mayoría total que tienen en las cámaras, tras esta votación también que les dieron los mexicanos en este proceso electoral, como usted decía, los mexicanos el 2 de julio les dieron el aval? Absolutamente. ¿Qué hay que decir para que no se entienda que no es una situación de imposición y de decir, pues somos la aplanadora y con permiso nos imponemos con estas reformas? Yo creo que hay que respetar al pueblo. Y fue una decisión del pueblo, que votó de forma contundente, mayoritaria, por una coalición, por un proyecto de nación y para que continúe la cuarta transformación. Si la mayoría del pueblo lo decide, pues ahí está la Constitución que dice que el pueblo en todo momento es el depositario de la soberanía nacional y que en todo momento puede reformar, modificar sus formas de gobierno. Entonces, respeten al pueblo, háganle caso al pueblo y lo que deben hacer los opositores es ponerse a trabajar, a servirle a la gente, a estar cerca de la gente. ¿Están metiendo zancadillas los opositores a Sí, estas claro, reformas, al plan C? Por supuesto, y muchos otros sectores, por ejemplo, hay sectores económicos o sectores disque intelectuales que ven afectados sus privilegios. ¿Por qué hay tanta oposición de los ministros de la Corte? Pues porque van a ser muy afectados. No es un interés de defender al pueblo, son las prebendas. Es el interés de ellos. Y muchos de ellos dicen, es que el pueblo no sabrá cómo elegir. ¿Cómo que no, hombre? Sí. Claro, ¿a poco no eligió Andrés Manuel López Obrador en el 18 Así es. contra un sistema y la gente de manera pacífica, de manera ordenada, fue a votar? Ratificado ahora con Claudia Sheinbaum en el 2024. No hay que subestimar a la gente ni hay que tenerle miedo a la gente. Ajá. Y hay que recordar que en Estados Unidos jueces, magistrados se eligen por la gente en voto directo, que en Japón igualmente, que hay otros referentes y que entonces el pueblo tiene que ir marcando el camino. ¿Ya lo marcó? Hay que hacerle caso. Nada más ponernos de acuerdo en el cómo. En los comos. En es lo los que decimos. comos, sí, Los Brenda. comos son los que siguen. Eso es lo todavía que en el estamos campo. haciendo. Ajá. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos expedientes están rezagados? ¿Y sabías tú que hay cerca de 300 vacantes de jueces y magistrados que no han llenado? Pues van a ser los primeros nombramientos que se vayan a elección popular. ¿Para qué? Para que por lo menos la plantilla de ahora del Poder Judicial esté llena. No puede ser que tanta carencia de justicia y tenemos casi 300 vacantes. Así es, siempre se menciona, hay falta de personal, estamos rezagados, Sí. faltan recursos. Y tenemos que destinarle dinero a la funcionabilidad porque esos 50,000 trabajadores, esos no están bien. Los que están bien son los ministros, los jueces y los magistrados. Pues tenemos que repartir ese presupuesto público hacia las instalaciones, hacia las prestaciones de los trabajadores. Por eso el personal del Poder Judicial Federal no debe preocuparse. Vamos a garantizar esos derechos laborales adquiridos. Y agrego algo importante. Sí.
Yo entiendo que esta es una reforma judicial y que va a tocar también los poderes judiciales de los estados. De los estados, efectivamente. No solo el federal. No, se habla de los estados. Vamos a dar Ajá. 6 meses aprobando la federal. Vamos a dar 6 meses para que los congresos de los estados modifiquen su constitución, modifiquen su ley y se sigan los lineamientos que vamos a poner en la federal. Es decir, hay un cambio profundo en todo el Poder Judicial Nacional. Y vamos después por las fiscalías, Brenda. Tiene que metérsele mano a las fiscalías. A fuerza, porque muchos de los problemas que hay en los juzgados son provocados por las Es que seguimos fiscalías. hablando de carpetas mal integradas desde Mal el integrada, principio. pero que los jueces, en esa discrecionalidad que tienen, si un policía pone, fue detenida la persona tal a las 3 de la tarde con 2 minutos y fue a las 3 de la tarde con 1 minuto, ya lo rechazan el expediente. Así es. Y no debe ser así. La interpretación debe ser, bueno, pues 1 minuto no hace una diferencia. Ajá. En ese caso. En fin, vamos a meterle mano a las fiscalías de todo el país Sí. y a las defensorías de oficio, porque necesitamos que las sentencias sean rápidas. Sí. Estamos poniendo plazos máximos de 6 meses, porque ahorita llevan años, Sí, sí, años, pueden estar ahí la eternidad. y ahí están detenidos injustamente. Ajá. Y después de varios años, oigan, de usted disculpe, no es el culpable. Pero en el caso de las defensorías vuelves a lo mismo, faltan recursos, falta personal y te dicen no hay. Pues por eso tenemos que gastar correctamente el poco dinero público. ¿A dónde se Y no en iría los ese dinero que privilegios. se logra ahorrar de los sueldos? A de los fortalecer, gastos? a que haya más jueces, más magistrados, más personal operativo y más implementos como oficinas, como juzgados, en fin, y sobre todo capacitación, preparación de todos con sensibilidad social. Perfecto. Diputado, pues agradecerle. Nos queda Muchísimo. muy corto el tiempo porque podríamos seguir platicando muchísimo de estos temas, pero qué importante la labor que están haciendo de informar a los ciudadanos, porque de pronto dices, bueno, ¿y eso a mí como ciudadano qué? ¿Como por qué me corresponde? Pues porque finalmente nos atañe a todos. A todos, Así a todos. es. Todos sabemos el poder de la justicia o la injusticia. O las injusticias ¿no? que se pueden Entonces, vivir. Así es. necesitamos mejorar este país y hay que mejorar sobre todo a la gente más necesitada. Y hay que participar porque finalmente se está Claro. empoderando también a la gente. Absolutamente. Ya no son decisiones que van a quedar aisladas. No, es que la gente ya va a decidir con su voto libre, secreto, universal. Así Pues es. eso es confiar en la gente. Sí, sin duda Que alguna. tenga sentido común y con la información disponible, decida. Perfecto, diputado, le agradezco Gracias, mucho. Brenda, muy Espero amable. que nos visite muy pronto de Con nuevo. mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias, diputado federal Óscar Cantón. Ya lo escucharon ustedes, el tema de las reformas al Poder Judicial.